Hola. Sí, muchísimas gracias. Se escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, Gracias. muchas gracias. Bueno, en nombre, como decía Mariano Tursi, también en nombre de la Facultad de Ciencias Económicas, el Departamento de Investigación Francisco Balsecchi y el Centro de Investigaciones Indo-Pacífico de la Universidad Católica Argentina, damos la bienvenida a todos en este encuentro para debatir problemas de competitividad de Argentina, sobre todo a la luz de lo que pasa en el mundo. Bueno, agradecemos a los panelistas que han aceptado la invitación nuestra para compartir sus impresiones desde distintos ámbitos, lugares del mundo, etcétera. Y lo que nos convoca particularmente es la reciente publicación del Informe de Competitividad Mundial 2022 del Centro de Competitividad Mundial del IMD de Suiza, ¿no? Donde Argentina obtiene un resultado, bueno, como en los últimos años, no muy alentador. Pero bueno, eso lo van a comentar los panelistas después. Recordamos que la UCA es el partner en Argentina del IMD. Agradecemos muy especialmente al doctor Arturo Briz por su presencia en este momento en este panel. Y bueno, la UCA es desde hace años el partner del IMD en lo que es la información y los Key Challenge y toda la encuesta para Argentina. Así que bueno, sin más, vamos a pasar a las presentaciones. Después de las 5 exposiciones que vamos a escuchar, se va a abrir un espacio de preguntas. Las dos primeras exposiciones son más bien, entiendo, de carácter más global, y las tres últimas tendrán una aproximación un poco mayor a la Argentina. Así que bueno, va a comenzar el doctor Mariano Tursi, los voy a ir presentando de a uno a medida que sigan en su turno en la presentación. El doctor Mariano Tursi de la UCA es PhD en Estudios Internacionales y Máster en Estudios Estratégicos de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Johns Hopkins University. Es director de investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA y director del Centro Indo-Pacífico. Fue profesor de la Universidad de New York y del Instituto de Servicio Exterior de la Nación. Ha publicado y disertado en muchísimos países del mundo y también ha publicado libros en la especialidad. Mariano, entonces te damos la palabra para la primera presentación de hoy. Muchas gracias. Bueno, Ernesto, Marcelo, muchísimas gracias por la invitación. Felicitaciones por la iniciativa. Arturo, muchas gracias por esta cooperación entre el IMD y la UCA en la persona de ustedes tres, digamos, que lo personifican. Voy a referirme a las cuestiones más globales y a los cambios geopolíticos y geoeconómicos en el mundo, para dejar planteadas preguntas, porque la verdad que me hubiera gustado ir último en cuanto a haber aprendido mucho de lo que van a decir. Pero como me toca ir primero, voy a aprovechar y voy a decir las preguntas de antemano, muchas de las cuales seguramente serán respondidas a lo largo del evento. La primera de las cuestiones que me interesaría elucidar y que nos pueden ayudar todos ustedes en sus presentaciones es ¿qué significa competitividad en el mundo de hoy? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que un país pueda, qué significa que un país pueda ser competitivo? Obviamente mucho de esto lo van a contar cuando digan las variables del informe y cuando cuenten las dimensiones que van midiendo y comparando y viendo evolucionar a través del tiempo. Aprovecho que lo veo a Fernando también, ¿no? Porque no es lo mismo desde un pizarrón responder qué quiere decir ser competitivo que cuando uno tiene que atender demandas reales de actores con intereses reales, ¿no? Los académicos tenemos bastante bajo el accountability, ¿no? Sí, entonces, en ese sentido me parece súper interesante el informe porque nos da variables concretas, accionables, tanto para el sector privado como para la política pública. Y en esto me parece casi les diría una responsabilidad que tenemos los que investigamos, que es justamente generar información que pueda ser útil para la acción, ¿no? Una investigación aplicada, que es el norte del centro que decía Ernesto, de Francisco Balsecchi en adelante, y para antes también, pero que tiene un norte muy importante. Entonces, mi pregunta es si las variables de competitividad, no solamente los lugares en donde estamos, cambian y si tenemos que repensar nuestras categorías en un mundo, para ponerle una etiqueta necesariamente incompleta, en un mundo post-Ucrania, en un mundo donde nosotros podemos encontrar aspectos tanto de los negocios globales como de la geopolítica mundial que se abren de manera novedosa
hacia el pasado, para ponerle algún tipo de contradicción a esto. ¿Por qué digo de manera novedosa hacia el pasado? Porque hay muchas cuestiones que desde el año 45 en adelante suponíamos que no iban a ocurrir, ¿sí? Como por ejemplo una guerra en el corazón de Europa, como por ejemplo una gran potencia que pasa por encima de los límites establecidos de otra. Sabíamos de la guerra híbrida que hacía Rusia, de tropas, digamos, que respondían o no respondían formalmente, operaciones de interferencia, tanto ciber como en el terreno, como en Siria, pero esto evidentemente tiene un cambio muy grande. Además de ese contexto geopolítico macro, me interesa también ver cómo podemos entre todos en este seminario y a partir de lo que produce el IMD, con, como decía Ernesto, con una mirada para Argentina, ver cómo esto va a afectar la dinámica y la estructura de los asuntos comerciales mundiales. Por ejemplo, cuando me preparaba para la exposición de hoy, sabía que tenía que leer mucho, entonces pensaba, bueno, el nuevo rol que hoy tiene Rusia, ¿sí?, a nivel de las exportaciones energéticas mundiales con China, que según entiendo acaba de superar a Arabia Saudita como el principal proveedor de crudo a China, ¿va a generar un eje geoeconómico diferente? ¿Esta guerra va a finalmente dar un empujón a un eje no occidental? No quiero decir antioccidental. En ese sentido, ¿cómo podemos medir la competitividad? ¿Impacta si se empiezan a generar dos circuitos crecientemente diferenciados en los cuales va a haber un flujo de productos y de finanzas también? Porque China sabemos que está buscando avanzar un eje, para ponerlo de una manera suave, autónomo, no quiero decir contrario, pero sí autónomo, para su propia, como base de su propia estructura económica, productiva y financiera internacional. Y ahí es donde obviamente traigo, a pedido de lo que me decía Marcelo, la dimensión más geopolítica y política, cuál va a ser el rol de un país como la Argentina, que por un lado tiene una complementariedad muy grande con China, en el sector en el que a la misma vez la Argentina es más competitivo, que son las MOA, las manufacturas de origen agroindustrial. Pensemos que en el mundo este es un sector que, digamos, podemos conversar o incluso discutir, pero en el mundo en general es un sector que está subsidiado y en la Argentina está grabado y sigue siendo competitivo, vaya si no es un sector competitivo a nivel global, pero hay una articulación muy compleja, muy complicada con la política, con la estructura política, ¿no? Un sector que es altamente competitivo en lo económico, pero como digo yo, muy poco competitivo en lo político, porque justamente tiene una debilidad histórica muy grande para no solamente aunar intereses, sino en tratar de pasar de la sumatoria de intereses individuales a un interés sectorial coherente, ¿no? Al estilo de Mancur Olson, tratar de lograr esa acción colectiva a partir de los intereses individuales. Entonces, no voy a tomar mucho tiempo, pero sí quiero cerrar con un comentario que es el siguiente. Primera pregunta: ¿qué quiere decir ser competitivo en el mundo de hoy? Y preguntarles a los que saben sobre si este mundo post-Ucrania, con todo lo que ha alterado, cambia o no significativamente nuestra idea, nuestro mapa mental de lo que es la competitividad. Si altera las estructuras, las certezas, las coordenadas sobre las cuales suponíamos y pensábamos la variable de competitividad. La segunda, ya más específica, es ¿cómo queda parada la Argentina frente a estos cambios de competitividad o eventuales cambios de criterios para pensar la competitividad? Y la última es, ¿cómo podemos hacer para incorporar este criterio de competitividad económica en la cadena de valor política? ¿Sí? ¿Cómo hacer que esto, cómo aunar a los actores domésticos para que, aún sirviendo a sus propios intereses, no afecten la competitividad o los patrones de inserción internacional de la Argentina? Como un ejemplo que muchas veces hemos conversado con muchos de los que están presentes aquí, cuando uno tiene alguna necesidad por oferta y demanda, por ejemplo, con el caso de las carnes, lo peor que se puede hacer es
defaultearle al socio y no venderle más, porque todo el trabajo económico, todo el trabajo diplomático, y cuando digo diplomático me refiero a actores públicos y privados, que se hizo, eso se pierde y después viene otro y lo gana, como el caso de las cuotas de carne que Argentina ha perdido con Paraguay, por ejemplo, que ni siquiera hay una coordinación a nivel Mercosur como para que quede un poco una banda de contención en esas cuestiones. Entonces, mi última pregunta, y disculpen que hago tantas preguntas, es esta, es decir, podemos pensar a partir de los datos del informe, cómo nos pueden ayudar a pensar estrategias menos lesivas para el sector privado y que también sirvan a los intereses tanto del sector político como de la sociedad en su conjunto. Nada más, preguntas y muchísimas gracias por la oportunidad de compartir este tiempo con ustedes. Muchas gracias, Mariano. Bueno, para bien o para mal has dejado muchas preguntas para los otros 4 expositores, así que algunas son bastante complejas porque hacen a la problemática mundial actual, ¿no? Así que bueno, gracias por tu presentación y siempre es bueno quedarse con preguntas. El doctor Arturo Briz del IMD es quien va a seguir con la presentación. Se encuentra entre los 100 académicos de finanzas más leídos del mundo. Es una personalidad muy destacada, autor de varios libros, orador frecuente. Dirige el Centro de Competitividad Mundial del IMD de Suiza, con lo cual el informe del IMD en esta temática está a su cargo. Sus áreas de especialización incluyen finanzas corporativas, gobierno corporativo, regulación financiera y competitividad. Y por supuesto, como director del Centro de Competitividad Mundial del IMD, trabaja en paralelo, a la par, con gobiernos de todo el mundo, evaluando, midiendo y gestionando la competitividad de los países, permitiendo con este tipo de estudios tener un ranking, tener un paralelo de dónde está cada país. Así que Arturo Briz, le agradecemos nuevamente su esfuerzo por estar presente desde Suiza y adelante con la presentación. Gracias y un saludo a todos desde Suiza. Yo probablemente, elaborando un poco sobre lo que acaba de exponer Mariano, yo creo que puedo responder a la primera pregunta, a la tercera y a lo mejor a la cuarta, ¿no? La segunda la dejo un poco más para que discutamos en el panel, pero sin duda el concepto de competitividad y qué es lo que puede hacer Argentina y en qué medida existe un futuro para Argentina en este mundo de competitividad es algo que podemos contribuir. Si me dejáis voy a compartir una presentación porque hay bastantes gráficos que mostrar y me decís si la podéis ver y a ver si puedo... Sí, aquí está. Sí, se ve perfecto. Adelante. Claro. Espero que no sea problema que sea en inglés, evidentemente, porque así es como las llevamos en el equipo, pero es fácil traducir según vamos. Bueno, en primer lugar, la primera pregunta que es ¿qué es el concepto de competitividad? Es algo que nos ha preocupado durante mucho tiempo porque en muchos gobiernos existe una gran confusión y yo creo que se debe a la cuestión semántica. Se suele entender competitividad muchas veces como la habilidad de competir o la capacidad de competir y esto viene de los tiempos de Porter, ¿no? Que fue el primero que extendió su concepto de competitividad de las 5 fuerzas a las naciones. Y la competitividad no es en realidad la capacidad de competir. En muchos países, incluido el mío, España, han entendido que para poder competir hay que reducir salarios y precios y eso hace que se exporte más, pero es una gran mentira. Es decir, la competitividad definida por los organismos internacionales y por nosotros también es la capacidad de un país de gestionar y generar valor. Y eso quiere decir, desde el punto de vista corporativo, crecimiento, beneficios, productividad y desde el punto de vista social, prosperidad, felicidad, trabajo. Al final debería ser el objetivo de cualquier gobierno, ¿no? Generar prosperidad entre la población. Y para ello, nuestro modelo de competitividad es muy explícito. Es muy difícil, por supuesto, medir la competitividad. Es decir, si tratamos de medir la capacidad de un país de generar prosperidad, esto es muy difícil de medir.
y por eso hay muchas aproximaciones. La nuestra es probablemente la más sencilla y por eso también probablemente la más fácil de gestionar. Nosotros medimos la competitividad de un país en 4 factores. El primer factor es la gestión económica. Evidentemente es una condición necesaria que el Producto Interior Bruto crezca y que se atraigan inversiones extranjeras. El segundo factor es la calidad del gobierno. Hacen falta buenas políticas públicas, política fiscal adecuada, también un marco institucional que sea el adecuado para generar empleos y regulación y valores que sean acordes con las necesidades de la economía. El tercer factor es la calidad del sector privado, es decir, la habilidad y la capacidad de las empresas de un país para, siendo productivas, generar empleos, pagar impuestos y eso, evidentemente, reside en una lista de valores empresariales y como la innovación, la transparencia y también actitudes y valores culturales, ¿no? Y finalmente, y esto sí que es una característica necesaria de la competitividad, es la infraestructura, tanto física como intangible. O sea, las carreteras, los aeropuertos, pero también el sistema de educación, el sistema de salud pública, la infraestructura científica y todo lo que es el tejido intangible de un país. Con estos 4 factores construimos un ranking. Entonces, en esta página tenéis muy bien la descripción de nuestra metodología. Analizamos 63 economías. Este año hemos excluido a Rusia y a Ucrania, no por razones geopolíticas, sino simplemente por falta de datos. Utilizamos más de 250 criterios estadísticos y también a través de una encuesta empresarial que hacemos gracias a la universidad, a nuestro partner, a nuestro socio en Argentina, y por lo que estamos muy agradecidos. Y agrupamos estos indicadores en estos 4 factores. Entonces, voy a mostrar más detalles, pero en esta hoja tenéis los 5 países que son los que figuran más alto en cada uno de los factores, así como en el ranking global. El país más competitivo del mundo en 2022 ha sido Dinamarca, después está Suiza, Singapur, Suecia y Hong Kong. Hay que anotar que nosotros medimos economías y no países, por tanto, desde el punto de vista político también incluimos Hong Kong, así como Taiwán, que para muchos, incluido China, claro, no es un país, pero para nosotros sí. En gestión económica, el primer país del mundo es Luxemburgo. En calidad del gobierno, el primer país es Suiza. También en infraestructura, Suiza es el país número 1. Y finalmente, en la calidad del sector privado, el número 1 es Dinamarca, con empresas punteras, evidentemente, y también con un gran tejido de empresas pequeñas y medianas. Aquí tenéis, a la izquierda tenéis la lista de los 15 países más competitivos, y aquí os presento un poco Argentina, que está al final. Como habéis dicho, es muy difícil hablar de Argentina. O sea, yo recorro el mundo presentando resultados de competitividad. Es muy fácil hablar de Singapur o de Suiza, ¿no? Porque es cuestión de explicar lo que va bien. Está bien fácil hablar de la India o de Japón o de España, porque estamos en la mitad de la tabla. Pero países como Argentina, como Venezuela, como Mongolia, como Brasil, que son los países que están siempre entre los 5 o 10 últimos, es muy difícil porque hay bastantes indicadores positivos, bastante poco indicadores positivos. Entonces, si miráis a los 15 países más competitivos del mundo, suelen ser economías pequeñas, muchos países europeos y principalmente democracias. Entonces, Argentina no es ni europea ni pequeña y figura en el puesto 62. Y aquí hay que notar que de los 4 factores que medimos, Argentina figura número 54 en infraestructura, lo cual está relativamente bien. Número 57 en gestión económica de la pandemia, porque estos son los resultados del 2021-2022. Pero esto lo digo con mucho dolor, es el peor país en nuestro ranking, tanto en la calidad del gobierno como en la calidad del sector privado.
Y digo el último país comparado con, por ejemplo, países como podría ser Brasil o también Venezuela, o como digo, incluso Mongolia. Quiero destacar algún detalle. Esto es el ranking de 63 países. Evidentemente, todos estos datos, no solamente porque suelen ser en su mayor parte públicos, sino porque también colaboramos mucho con la Universidad Católica en la elaboración del ranking, están disponibles para vosotros también. Lo único que quiero enfatizar en esta tabla es que China está en el número 17. Habéis hablado de China. China no es uno de los países más competitivos del mundo, porque claro, China es un país muy grande. Y cuando se piensa en China se piensa en Shanghai, pero no se piensa en Xi'an o en la parte más occidental del país. Con respecto a Argentina, tendría varias cosas que decir. Dejadme avanzar un poco y mencionar algunas cosas. En esta tabla tenéis los indicadores en los que Argentina está muy bien y muy mal. Eso lo hacemos para cada país. Entonces, por no destacar los indicadores en los que Argentina figura la última, que es lo que tenéis en la parte de abajo, es interesante destacar las fortalezas del país, ¿no? Por ejemplo, Argentina ha gestionado bastante bien la pandemia relativamente. Si miráis, por ejemplo, en términos de crecimiento del Producto Interior Bruto, es el 7º país del mundo en crecimiento. Sin duda mucho mejor que la mayoría de los países asiáticos, que al haber estado cerrados no han crecido. En cuanto a la calidad del gobierno, las leyes de inmigración, renta disponible, figuró también entre los países mejores. Gestión del sector privado, acceso a servicios financieros en términos de equidad de sexos, salarios para los gestores, lo que llamamos miedo al riesgo o miedo al fracaso en la innovación, lo cual es muy importante, y algunos otros indicadores más. Y finalmente, también algunos indicadores que son importantes en la cuestión de la infraestructura, como por ejemplo el gasto en salud, en el que Argentina figura el país número 18 del mundo. ¿Qué más quiero decir? El ranking ha venido cayendo. Es verdad que este año, como he dicho, la mejora de Argentina es relativamente más acelerada que en otros países, pero Argentina estaba en el número 56 en 2018 y ha caído hasta el 62. Es una bajada bastante significativa, al par con la mayoría de los países latinoamericanos. Y una cosa más, o dos cosas más que quiero destacar antes de ceder la palabra. Nosotros, en nuestro cuestionario, en la encuesta empresarial, siempre mandamos una lista de 15 indicadores, lo que llamamos las fortalezas del país, y los ejecutivos tienen que elegir 4 o 5 de estas fortalezas. Y esa es la lista que tenéis aquí a la izquierda. En diferentes países los ejecutivos eligen lo que llamamos los Key Attractiveness Indicators. Los ejecutivos eligen unos u otros. Entonces quiero destacar aquí dos cosas. En primer lugar, las fortalezas de Argentina son la existencia de talento para cubrir puestos de trabajo y el alto nivel educativo. Si miráis abajo del todo, por ejemplo, la competencia del gobierno y el acceso a finanzas no se destaca como un atractivo. Pero eso no es anormal. La falta de confianza en el gobierno sucede en todos los países, desde Francia hasta Japón. Lo que sí es interesante, que si veis los colores de las barras, indican algo interesante, y es que los colores de las barras son los indicadores en los que los países más competitivos destacan. Por ejemplo, en Suiza, que es el país en el que yo vivo, el indicador de atracción del país más importante es la estabilidad y la predictabilidad de las políticas. En Dinamarca es el número 2. Y eso siempre es un gran factor de competitividad, ¿no? Entonces lo que quiero lanzar aquí, porque el problema de Argentina, como el problema de muchas economías latinoamericanas, sigue siendo la fracasomanía, ¿no? Este término que
que acuñó Sebastián Edwards en la Universidad de California para Latinoamérica, ¿no? La fracasomanía. Esta habilidad que tenéis, a lo mejor me puedo incluir yo también, de fastidiarla en el mejor momento, ¿no? O sea, de desaprovechar las mejores ocasiones. Y esto le pasa también a Brasil. Y eso se debe a esta falta de estabilidad y predictabilidad en las políticas, ¿no? Hay una falta de consensos sociales, de manera que cuando cambian los gobiernos tenéis buenas o malas políticas. Y cuando se pasa de un gobierno a otro, pues claramente las políticas cambian. Eso es muy importante. El otro factor que es muy importante, como veis en verde, es la generación de un entorno empresarial favorable, ¿no? Para que se cree innovación. Y eso, de nuevo, es responsabilidad del gobierno. Y por último, la infraestructura, pero la infraestructura ya habéis visto que en los indicadores Argentina no figura tan mal. Entonces, yo creo que es lo más destacable. Si yo pudiera decir, y estoy respondiendo un poco a la última pregunta de Mariano, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Yo me centraría en estos factores que están abajo: la cultura de investigación, la infraestructura, la generación de un entorno empresarial que sea adecuado, que, como sabéis, ha habido gobiernos que lo han intentado fomentar, un entorno legal adecuado y, por supuesto, la estabilidad de las políticas, la generación de ciertos consensos que sean siempre seguidos. Eso es muy difícil, ¿no? Evidentemente, en los sistemas políticos es muy difícil. Para terminar, os dejo con esta descripción. Aquí no tengo nada que decir, pero esto lo debo a vosotros en la universidad, porque normalmente el Partner Institute para cada país nos escribe cuáles son los retos del futuro, y entonces simplemente os los dejo para que los leáis, porque eso son lo que vosotros mismos nos habéis dicho, ¿no? Cuáles son los retos, y probablemente estamos todos un poco de acuerdo de lo que había dicho hasta ahora. Aquí lo dejo. Gracias. Muchísimas gracias, Arturo, por tu descripción, muy preparada, muy prolija, por esforzarte en también responder algunas preguntas de Mariano, y también por la sinceridad en las respuestas, ¿no? Aunque sabemos que a los argentinos nos duele esta fracasomanía, pero bueno, es un poco así, y hace bien también tomar conciencia y reconocerlo. Muchísimas gracias. Bueno, pasamos al tercer panelista, el doctor Marcelo Recico, de la UCA. Es doctor en Economía de la UCA, con investigación en la Universidad de Colonia, Alemania, y director del doctorado en Economía también en la UCA. Es precisamente responsable del capítulo de Argentina del Informe de Competitividad Mundial del IMD. Es especialista en Economía Social de Mercado, en políticas públicas, y tiene una gran cantidad de publicaciones y presentaciones en distintos países. Marcelo, adelante entonces. Bueno, muchas gracias, Ernesto, y bueno, muchas gracias a los panelistas por aceptar la invitación de parte nuestra con motivo de la publicación del Anuario Mundial de Competitividad. Y dado que la UCA colabora con el IMD en la provisión de varios datos estadísticos y ayuda a la difusión de la encuesta, que sirve también para reunir parte de la información con la que se designa la competitividad. Entre otros, nos ayuda la Cámara de Exportadores de la República Argentina, aquí representada por el ingeniero Fernando Landa, que le agradecemos muchísimo también, exalumnos de la Universidad Católica, también ACDE nos ayuda mucho con la difusión de la encuesta, ¿no? Yo veo que es muy complementaria mi presentación a la que ha iniciado Arturo en la reflexión, y continuando un poco con el hilo de las preguntas que ha marcado Mariano en un inicio. Tengo para compartir con ustedes también una presentación, y vamos a tocar algunos temas que han sido mencionados por Arturo, y quizás agregar alguna complementariedad con lo que él ha presentado, ¿no? Bueno, el Anuario de Competitividad Mundial es uno de los dos grandes anuarios de competitividad mundial que hay en el mundo. El otro es el del World Economic Forum, y este es el del IMD.
Y una de las cosas valiosas que tiene, además de reunir una información muy amplia, es no reducir la discusión de la competitividad a un factor, ¿no? Que podría ser la productividad o las exportaciones per cápita o el tipo de cambio, como a veces se reduce la discusión en la Argentina, sino que es como un indicador, podríamos decir, holístico, que toma un montón de criterios, un montón de datos estadísticos y datos de encuestas de opinión a los empresarios que exportan en cada uno de los países, en sus opiniones sobre aspectos más cualitativos. Y obviamente esto podría ser un instrumento muy valioso, tanto para el sector privado como para el sector público y también para la academia, para profundizar en estos temas y para diseñar obviamente políticas públicas que apunten a una mejor competitividad, ¿no? Al mismo tiempo hay que tener en cuenta, esto lo hablábamos con Fernando Landa al principio del evento, que estos indicadores son tomados por inversores en el resto del mundo para analizar el caso de los distintos países, y obviamente esto no tiene un resultado neutral en esas inversiones en los flujos de inversiones que van a los determinados países, ¿no? Así que, a ver, ahí, estoy tratando, ahí, perdón. Tengo un temita con la presentación, ahí. Bueno, entonces, como les comentó Arturo también, el ranking analiza 63 economías y a través de 56 institutos asociados, dentro de los cuales la UCA, en nuestro Departamento de Investigación en Ciencias Económicas, somos el asociado de la Argentina. Utiliza 255 criterios específicamente, pero se toman más criterios, son 333, muchos de esos a nivel indicativo, y se agrupan en 4 grandes factores, ¿no? Desempeño económico, eficiencia gubernamental, eficiencia empresarial e infraestructura. Y compara los datos de 5 años en estos, ¿no? A su vez, cada uno de estos 4 subfactores se dividen en subfactores que vamos a ver a continuación, y el total de esos criterios, 2/3 son estadísticos duros y 1/3 sale de las encuestas que se hacen a los empresarios en cada uno de los países que opinan sobre su propia economía, ¿no? Como les mencionó Arturo, y quizás aquí el primer aporte es la traducción. Aquí ustedes pueden ver de cada uno de esos factores, desempeño económico, infraestructura, eficiencia empresarial y gubernamental, digamos, cuáles son los subfactores, ¿no? O sea, son 5 en cada uno de ellos, y aquí un agregado son los criterios que se utilizan para cada uno de ellos. Por ejemplo, para desempeño económico se utilizan 82 criterios, y el numerito que figura en azul a la derecha de ustedes es la cantidad de criterios que surgen de la encuesta, ¿eh? O sea que podríamos decir son blandos o son soft, ¿eh? De esos 82 criterios del desempeño económico, que está el tamaño del PIB, el crecimiento, las exportaciones, la inversión extranjera en distintas medidas, 80 son duros y 2 salen de encuesta ejecutivos en el país. Para infraestructura, una proporción un poco mayor de los soft, son 106 criterios, de los cuales 24 ya surgen de la encuesta a los ejecutivos. En la eficiencia empresarial, fíjense la proporción más alta de criterios soft de opinión de la encuesta, de 74 criterios totales, 38 surgen de las preguntas a los empresarios locales en el país que exportan, y de la eficiencia gubernamental, de 72 criterios totales, 28 surgen de la encuesta, ¿no? Para que se den una idea de la combinación o del mix entre hard y soft, entre datos estadísticos duros, en general macro, o estadísticas de infraestructura, por ejemplo, y los que surgen de la encuesta, ¿no?
Y en cuanto al procesamiento, nosotros hemos diseñado unos gráficos ligeramente diferentes que agregan alguna información a la que ha mencionado Arturo. Aquí tenemos solo las economías de Latinoamérica que figuran en el informe. Y como ven, en general está mejor rankeada Chile, en el de este año la siguen Perú, México, Colombia, y después Brasil, Argentina y Venezuela están un poco más lejos. El ranking va de 45 de las 63 economías que ocupa Chile, aunque en la evolución 2021-2022 perdió un puesto. Perú subió 4 puestos, México quedó igual, y el resto de las economías han bajado, Colombia y Brasil un puesto y 2, y Argentina ha subido un puesto. De todos modos, hay que tener en cuenta un dato que ha dado Arturo, y que este año Ucrania y digamos, Rusia, por falta de datos, no han participado, digamos, del índice actual, ¿no? Aquí tendríamos el ranking a nivel latinoamericano. Otra manera de procesar la información es compararla con economías con las cuales Argentina, por una cuestión regional o por una cuestión de tamaño y población, podría relativamente compararse. Aquí tenemos datos que van de 2018 a 2022, la evolución de los indicadores de competitividad. Hemos tomado las economías de Australia, que está en verde, en azul oscuro Corea del Sur, en violeta España, en rojo Chile, en amarillo México, en naranja Brasil y en celeste Argentina. Como pueden ver, las variaciones, en general los países mantienen un cierto perfil en el tiempo. No es tan común que haya un ascenso muy elevado o una disminución por la característica holística de la medición de este indicador. Y bueno, lo que vemos es que Argentina está en esta situación de cierta debilidad con respecto a la competitividad, con respecto a este tipo de economías, ¿no? Aquí tenemos otra forma de ver la información, que espero que les agregue valor. Aquí están medidos de Argentina los 4 factores, ¿no? En naranja está infraestructura, que ha históricamente sido un factor. Acuérdense que infraestructura incluye la física, pero también la científica, tecnológica y la educativa y de salud. Así que es un indicador de una infraestructura en un sentido amplio. Y lo que vemos es que el factor que históricamente ha, por lo menos en los últimos 5 años, tenido un ranking mejor, digamos, ha sido infraestructura, que tiene ahí ese vaivén. Después tenemos que ha caído, bueno, que la eficiencia gubernamental es un indicador muy bajo, constante, y que la eficiencia empresarial ha caído significativamente, ¿no? En el año 2018 a 2019, pareciera que la eficiencia empresarial acompaña lamentablemente a el bajo nivel de ranking que tiene la eficiencia gubernamental, y que de los años 2020 en adelante, por lo menos en términos comparativos, y tomando esos 70 y pico, 80 criterios agrupados de desempeño económico, la economía ha subido algunos puestos. Y la última diapositiva que tengo para compartir con ustedes, que también me parece que es otro modo de mirar la información que provee digamos, el anuario de competitividad en el capítulo específico de Argentina, y bueno, este está en inglés. Aquí están los factores que acabamos de ver, los 4 factores, y están divididos en los 5 subfactores que se dividen cada uno de ellos, y acá podemos ver como una especie de, digamos, de perfil de una cordillera, digamos, los picos y los bajos y los valles, digamos, en términos de los indicadores que están mejor rankeados y los que están con más dificultades, ¿no? Por ejemplo, dentro del el desempeño de la economía, tenemos la economía doméstica, el comercio internacional, la inversión internacional,
que tiene el valor más bajo, el empleo y los precios, ¿no? Precios incluye, por supuesto, la inflación, pero también incluye otros elementos, por ejemplo, el costo de vida y costos de distintos insumos, ¿no? Por ejemplo, la energía, ¿eh? La alimentación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ve claramente que dentro del desempeño económico hay algunos subfactores que están mejor y otros que tienen más dificultades, por lo cual uno podría hacer un estudio más específico, ¿no? En la eficacia, digamos, del gobierno, que está dividido en estos 5 subfactores, vemos niveles bastante bajos, acá no hay demasiados matices, y bueno, coincide un poco con el desempeño histórico. La eficiencia o eficacia del sector privado se divide en productividad, el mercado laboral desde el punto de vista privado, finanzas, las prácticas administrativas y de management, y las actitudes y valores, ¿no? Actitudes y valores y prácticas de management son subfactores que tienen muchos elementos cualitativos que surgen de las encuestas, ¿no? Y bueno, y acá tenemos dos subfactores que tienen unos indicadores de performance superior en el ranking y otros muy bajos. Y como decía Arturo, y habíamos visto en los gráficos anteriores, infraestructura, donde Argentina rankea un poco mejor, vemos una especie de tendencia, digamos, una línea, y salud y medio ambiente y educación son los mejores rankeados, mientras que la infraestructura básica está muy baja, la tecnológica y la científica en un nivel relativamente bajo, ¿no? Así que bueno, espero haberles agregado algo de la información y un modo de mirar estos datos, y dejo un poquito para la parte de preguntas, inquietudes que puedan tener más puntuales, ¿no? Gracias por la atención. Muchísimas gracias, Marcelo, por tu clara presentación, ampliando la interpretación de los porqués de la competitividad o no de Argentina en la actualidad. Pasamos entonces perdón, al ingeniero Fernando Landa. Fernando Landa es presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina, CERA. Fue el Policy Sherpa del B20 Argentina durante el ciclo del G20 en nuestro país. Fue presidente de Ternium en Estados Unidos, director comercial de la privatizada Sidor en Venezuela, director también de Comercio Internacional, Planeamiento y Supply Chain de Ternium, entre otros amplios antecedentes. Entonces, Fernando, te damos la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias. Es un gusto y un desafío estar entre tantas mentes académicas que analizan la realidad con mucha rigurosidad. A mí me gustaría dar un enfoque complementario, si fuera posible. Voy a compartir una presentación, entonces. Creo que ahí se ve, ¿no? Perfecto, adelante. Bueno, en la presentación la denominamos competitividad política inclusiva un poco de manera desafiante, porque entendemos que la inclusión social, que es un gran problema para la Argentina, es producto de la necesidad de empleo, y la necesidad de empleo viene por el lado de la exportación. Nosotros, digamos, para quien no conoce a la Cámara de Exportadores, somos una entidad histórica, digamos, desde 1943 que estamos funcionando. Y lo interesante del caso es que la competitividad en la exportación en nuestro sector es precisamente parte de nuestra misión. Con lo cual, por eso me gustaba compartir un poco quiénes somos. Somos representantes de la mayoría del sector exportador en forma federal, o sea, de productos, básicamente bienes producidos en todas las provincias argentinas. Cuando uno mira qué ha pasado con la exportación en el mundo,
uno observa que hay una correlación bastante importante entre Producto Bruto y nivel de comercio internacional. Ahora, lo paradójico es que desde 2012, y tomamos 2012 porque ha sido el punto quizás de inflexión para la Argentina, en donde la Argentina se ha estancado en términos de cantidad de producto exportado, no así de lo que uno mira en los titulares. Eso es importante, no tratar de discriminar lo que uno escucha con los indicadores reales, ¿no? Uno observa que tanto en países en desarrollo, el promedio mundial, países desarrollados, no importa el segmento que veamos, el Producto Bruto ha crecido y las exportaciones han crecido. El único rara avis en esto ha sido la Argentina. Es más, eso obviamente lleva a que la Argentina pierde participación en el total del comercio internacional, ¿no? Entonces pasa del 0,45 al 0,35%, de ser algo pequeño a algo más pequeño todavía. Ahora es importante entender qué es lo que ha pasado por segmentos, ¿no? Y ahí uno empieza a entender por dónde hay que trabajar la cosa. Si uno mira los productos primarios, por ejemplo, uno ve un crecimiento sostenido, tanto en cantidad con la volatilidad de precio que han tenido los productos primarios, ¿cierto? Los commodities. Lubricantes, como sabemos la situación, nosotros estamos en un déficit energético, por más que tenemos la reserva más grande, una de las reservas más grandes del mundo de gas, bueno, estamos ahí en la situación que estamos. Obviamente, el nivel de exportación de lubricantes ha decrecido, nosotros somos importadores netos, importadores de energía, ¿no? Uno de los grandes problemas de la cuenta exterior. Por otro lado, si uno mira manufacturas de origen agropecuario, estamos estancados en los últimos 15 años, cosa que es llamativo, y decreciendo fuertemente en manufacturas de origen industrial. ¿Esto qué quiere decir? Esto es desindustrialización pura. Si uno va al detalle y mira el número de empresas que están involucradas en el negocio de la exportación, también observa lo mismo, es decir, observa que ha habido desde el 2012 una caída violenta del número de exportadores. Acá en este gráfico se observan tanto los grandes exportadores como los microexportadores, ¿no? Que eso representa un porcentaje muy menor de la exportación. Pero de cualquier manera vale la pena entender que pasamos de 14.000 en el 2007 a solo 9.500 el año pasado. Pero lo que es grave es cuando uno va al detalle y mira, dice, bueno, aquellos que han superado la marca y permanecen 5 años exportando se quedan vivos. Ahora, el gran problema es la tasa de natalidad de las empresas exportadoras. Es decir, no hay gran crecimiento. O sea, aquello que nace exportando una vez, muere al año siguiente, no exporta nunca más. Entonces, hay un problema serio de natalidad. Cuando nosotros vemos las políticas públicas, vemos que hemos tenido cíclicamente alguna política exportadora a través de un plan. Ahora el plan es eso, es un plan, es la foto. Tenemos los recursos, ¿qué hacemos con estos recursos? ¿Cómo lo ubicamos? ¿Cómo terminamos el año? Es más una asignación, un pronóstico que un desarrollo de políticas, ¿no? En realidad lo que está faltando es una estrategia. Cuando uno mira los planes no dieron resultados. Es más, digamos, en el gobierno anterior, la Argentina exporta, se produce en el año 2019, el año de salida del gobierno anterior. No hubo un plan anterior. No es la renovación de un plan existente del 17, el 18, no. Lo mismo ocurre hoy con la Argentina productiva. Es decir, ha sido esta la historia tradicional de la Argentina. Y la competitividad nosotros la vemos como el factor básico. En ese sentido, nosotros hemos estudiado todos los indicadores de competitividad, es decir, aquellos que son realizados por el World Economic Forum, por el Banco Mundial, por IMD, por la World Innovation Society, el The Economist. Es decir, nosotros vemos todos los indicadores y tratamos de analizar en qué factores estamos bien, en qué factores estamos mal. Quizás la encuesta que estamos hoy discutiendo es una de las más ácidas para la Argentina, en el sentido de que al tener una muestra más acotada,
quedamos en una posición bastante dramática, pero también cuando uno mira los indicadores del World Economic Forum, cuya última edición es del 19, está por verse, digamos, qué pasaría hoy cuando la viéramos la foto, la Argentina está en una posición mala respecto obviamente, del contexto internacional, pero mala además dentro de Latinoamérica. Cuando uno tratamos de ver por qué, este gráfico es quizás un poco contraintuitivo porque, digamos, como mira, digamos, aquel que se acerca a la periferia es quien peor está, digamos, es el que más alto tiene en el ranking, que significa es el que peor está. Entonces, uno observa, y dice, bueno, en algunos indicadores, como es el caso de UEF, uno observa que, bueno, las habilidades estamos bien, en salud estamos bien, en otros dice el capital humano, dependerá un poquito de qué enfoque se tome. Pero lo importante que nosotros quisimos analizar cuando vimos toda esta serie de indicadores es cuáles son aquellos factores comunes, o sea, cuáles son los pilares. Y determinamos determinamos 6 pilares de competitividad que nosotros entendemos que deberían ser parte de la orientadora de la política pública, ¿no? En forma consistente. Uno son las instituciones, y ahí observamos, digamos, bueno, cuál es el análisis económico que lo fundamenta y cuál es el diagnóstico, según vemos en esta tabla. Básicamente, digamos, lo que sabemos: inestabilidad política, burocracia, regulaciones disfuncionales, en fin. Innovación, en el sentido de que el resultado de la escasa generación de empresas nuevas y de atracción de inversión, pero también hay cuestiones concretas, ¿no? Es decir, el bajo desarrollo de clúster, poca capacidad de llevar lo científico a los hechos. El tema de desarrollo financiero, obviamente el crowding out es un fenómeno clarísimo, se observa también entonces en consecuencia el nivel de crédito al sector privado de los más bajos de la región. Infraestructura. En infraestructura nosotros agarramos el concepto más amplio de infraestructura, ¿no? Consideramos tanto la infraestructura física como digital. Y ahí tenemos el tema de transporte, cuestiones que son muy discutidas, le escuchamos todo el tiempo, como es el tema de la hidrovía, y tenemos por otro lado el puerto de Buenos Aires, que es el elefante en la habitación. Es decir, el puerto de Buenos Aires está quedando rápidamente como un puerto feeder, es decir, un puerto en el cual nosotros vamos a poner la mercadería para que finalmente haga transbordo en Brasil o en Uruguay, y de ahí se exporte. Nosotros hemos perdido rutas al Mediterráneo, tenemos más líneas directas al Mediterráneo. Obviamente requiere de una resolución, se ha discutido técnicamente, pero estamos en la misma situación que estamos con la energía, es decir, la discusión no pasa a los hechos. El capital humano también, digamos, acá sí es cierto, según algunos indicadores podemos tener habilidades, pero la verdad es que las habilidades digitales están en falta, hay una necesidad de mayor entrenamiento en el mercado laboral, tenemos claramente gap educativo gigantesco entre las necesidades futuras, el futuro del empleo y la educación actual. La facilidad para hacer negocios, realmente nosotros tenemos algunos indicadores que son muy interesantes, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, en el tema de impuestos de exportación, por ejemplo. El impuesto a la exportación, los famosos derechos, no es solamente el nivel de derechos. Todos los años ha habido por lo menos una alteración. Y en los últimos 4 años ha habido más de 6 por año. Es decir, la inestabilidad es la regla. Es muy difícil pensar si el marco regulatorio es permanentemente cambiante y nos encontramos con modificaciones como las de mayo-junio, que hemos tenido cerca de 10 regulaciones fundamentadas en la falta de divisas. Navegar ese mar para alguien que quiere decidir invertir en la Argentina es realmente complicado. Entonces, hay necesidad de reformas estructurales, hay necesidad de enfocar la política pública desde el lado de estos pilares de competitividad, de tener este norte y de tener una política
una visión exportadora, una política estratégica, una visión estratégica de la exportación, ¿no? Que es parte del programa, parte fundamental del programa económico que debemos tener, ¿no es cierto? Donde claramente los resultados son el empleo, la reducción de la pobreza, la inversión, el crecimiento económico. Eso es el final de la historia. Nosotros tenemos que construir desde la base. Obviamente una estrategia nacional exportadora tiene otras dimensiones, ¿no? Y ahí se entrelazan algunas de las cuestiones que, muy interesante, Mariano decía al principio. Es decir, ¿los indicadores cambian con este contexto? Bueno, capaz que cambia la inserción que nosotros construimos aparte de la competitividad. La competitividad me parece que, bueno, es una opinión para el debate, anticipo mi posición al debate, me parece que la competitividad es un norte que es bastante inamovible. Lo que nosotros podemos tener es, bueno, en la dimensión geopolítica el relacionamiento externo es clarísimo, ¿no? Y la comprensión de la geopolítica para nuestro relacionamiento y las oportunidades para no perderlas, esta fracasomanía, ¿no? Algunas cosas son muy evidentes, otras no tanto. Digamos. Nosotros tenemos oportunidades hoy a la luz, por ejemplo, de la erradicación de inversiones en regiones más cercanas y más seguras, ¿no? El nearshoring o friendly shoring, como ahora llaman en Estados Unidos, de tomar acción sobre este tema, ¿no? Tomar acción no significa hacer un roadshow para inversores, porque la verdad que la Argentina en este momento es bastante difícil de atraer como foro de inversión, pero podemos generar trabajos conjuntos, por ejemplo, facilitación de comercio con Estados Unidos, mayor trabajo con México, es decir, hay cuestiones concretas que se pueden hacer entendiendo el contexto. Y después, bueno, obviamente el tema impositivo hay que resolverlo, facilitación de comercio hay que encararlo seriamente, financiamiento a la operatoria exportadora, digamos, también es un área específica. Es específica porque la exportación tiene dimensiones de seguridad de negocio tiene un menor grado de riesgo que otras actividades. Entonces, hay alguna forma de sacar el riesgo de la ecuación de forma tal de que sea un activo interesante para invertir. Obviamente, cepo cambiario mediante, esto se dificulta bastante. Bueno, esto es un poquito la perspectiva que tenemos de nuestra capa, pero bueno, dejo el espacio después para las preguntas que seguramente van a ser muy interesantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Nuevamente gracias por la sinceridad en los diagnósticos, por los ejemplos bajados a la realidad, claros. Y bueno, sabiendo que, digamos, un buen diagnóstico es fundamental para empezar un nuevo camino, ¿no? Así que muy agradecido por la presentación de Cera y tu presentación también. Pasamos a la siguiente presentación, la última, antes de las preguntas finales. El doctor Héctor Rocha, del IAE, de la Universidad Austral, es PhD en London Business School y es máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones de la Universidad de Navarra, España. Héctor Rocha es profesor y directivo del IAE Business School desde el año 1997 y entre tantas investigaciones suyas se destacan las relacionadas con el impacto de los clústeres y ecosistemas en el desarrollo de las empresas y las regiones, con distintos premios logrados en la Unión Europea. Héctor, adelante entonces, cuando quieras puedes empezar. Bueno, muchas gracias Ernesto, y bueno, gracias por estar parte de este panel. Me motiva mucho lo que se pueda hacer en forma colaborativa para el desarrollo del país y compartiendo experiencias internacionales y bueno, también de la región. Bueno, igual que mis antecesores, voy a compartir algunas transparencias como para guiar la presentación. Solamente para chequear, ¿se ve bien ahí? ¿Estamos bien? Bien, entonces el tema lo voy a encarar desde el punto de vista de la competitividad en el marco de la cooperación y el desarrollo, y empezando por los desafíos, criterios y pasar a transformaciones futuras. El objetivo es reflexionar y motivar a la acción con la respuesta a dos preguntas, ¿no? Más allá también de las preguntas que Ernesto planteaste al principio, que fui anotando algunas respuestas para poder después discutir en las preguntas y respuestas. ¿Cuál es el propósito de la competitividad y qué rol juegan las empresas y ecosistemas en promoverla? O sea, uno vamos a nivel amplio, pero después la otra
vamos al nivel más bien micro y meso. A nivel amplio me estoy refiriendo al contexto latinoamericano y argentino, ¿no? Porque como bien Arturo explicó, ya tienen las definiciones de competitividad, no me voy a referir a eso. Lo bueno es que veo que hay tantas coincidencias que voy a poder pasar algunas transparencias más rápidamente. Esta es la agenda, entonces, desafíos, criterios y transiciones futuras. Para la presentación me voy a basar principalmente en dos experiencias. Una alianza que el IAE tiene con el IESEP, en un programa que se llama Distritos Competitivos, o Ecosistemas, o Clúster, como quieran llamarlo. Ahí es donde hicieron referencia Fernando al final, que estamos débiles y bueno, justamente estamos tratando de atacar ese factor. Y el otro es una alianza con la London Business School, donde es más a nivel micro y de empresas, es cómo co-crear valor en ambientes turbulentos, y Argentina justamente nos ayuda para eso. Así que lo que les voy a mostrar está basado en esas experiencias. Primero empiezo por las empresas. Esto a mí me choqueó cuando lo vi el año pasado por primera vez, cuando nosotros comparamos el PBI de los países con la capitalización de mercado de Apple. Apple es la 8ª potencia mundial. Obviamente estamos comparando peras con manzanas, pero esto nos está hablando del rol protagónico que tienen las empresas, y a partir de ahí, bueno, las 6 más grandes son todas tecnológicas, no solamente por efecto pandemia, esto viene pasando en los últimos 10 años. Solamente tengan en cuenta este desafío acá. Ahora, ¿qué tiene que ver? Acá, bueno, Fernando estaba explicando y también, bueno, lo decía Arturo y Marcelo lo reafirmaba. Acá la competitividad está en términos holísticos. Ya no es solamente cómo me comparo con otros países o cómo estoy en la rentabilidad, que es la productividad económica, o la productividad. Estoy viendo también la parte de creación de empleo, ¿no? Fernando decía, y la exportación es un sector que genera empleo. Si yo miro este cuadro, digo, bueno, tenemos un gran desafío que es estructural y va más allá de los países, que tiene que ver con los sectores industriales. Voy a poner foco en eso porque es para lo cual me convocaron aquí. Entonces, bueno, es un tema crítico que tenemos que manejar. Este tema, acá tenemos Harvard, por ejemplo, Rebecca Henderson está hablando de Reimagine Capitalism, tiene un curso exclusivo en este tema. Estamos hablando de Harvard, no estamos hablando del World Social Forum de Brasil. Es un tema crítico. Y después, bueno, la London, donde hice mi PhD, que también tiene todos temas de cómo hacemos para un capitalismo más humano. Acá es el programa que les comentaba, de la cual lo que hicimos es justamente, me anticipo a la respuesta a las preguntas 3 y 4 que hiciste, Ernesto, que lo que hicimos es agarrar 4 sectores clave de Argentina en términos de exportaciones. Y lo que hicimos es entrevistar, hicimos una dinámica con alumnos de la London y alumnos del IAE para poder tener respuestas junto con los protagonistas. En cada uno de los sectores clave tratábamos de tener a un protagonista público y a un protagonista privado. Por ejemplo, en el caso del sector agroexportador, soja, alimento de soja, Argentina, primer exportador mundial. Entonces estuvimos con Omar Perotti y después también estuvimos con Federico Trucco, que es el presidente de la Cámara de Biotecnología, y también estábamos con Rockberg Turquía, que era uno de los grandes que está ahí en Timbuktu, que tiene una de las terminales, ¿no? Al final de eso. Bueno, y así con los otros sectores que vamos a ver acá. ¿Qué desafíos les planteamos a ellos para poder descubrir soluciones desde el punto de vista de la cooperación pública-privada, pero también desde el punto de vista de los encadenamientos productivos? Agarrando el sector del vino, bueno, ¿cómo movemos desde la bancarrota al milagro de Malbec en el 2010, la década del 80? Bancarrota del sector, milagro del Malbec, ¿no? Porque lo dicen los argentinos. Hay un artículo que pudimos escribir con Dominic en Forbes, donde habla del milagro argentino en el Malbec. Entonces, tratar de sacar las perlas que tenemos y qué es lo que hicieron. En eso me voy a focalizar en la presentación, no en los otros sectores. El segundo sector que tratamos era cómo sinergizamos la soja, la biotecnología, el entrepreneurship, para crear un triple valor económico, social y ambiental. Esto es una de las cosas que quería enfatizar en el tema holístico que estaba mencionando Arturo. ¿Por qué? Porque la competitividad muchas veces se ve afectada por factores sociales y ambientales. Acá hay un gran actor que es la sociedad civil o la ONG, el tercer sector, que hay que tenerlo muy en cuenta y muchas veces está frenando iniciativas que les hace bien al país por falta de diálogo. Vamos al caso Vaca Muerta. Ahí decía Fernando, una cosa ridícula, estemos importando, tenemos el segundo yacimiento de gas, ahí estuvimos también con el ministro de Desarrollo Productivo de Neuquén hablando de este tema, y lo bueno es que al tener profesores de la London, es gente, cómo nos miran desde afuera, y al tener a alguien argentino es desde adentro, ¿qué podemos hacer? Y tenemos a los protagonistas. Interesante
después podemos compartir información y los videos con ustedes. Y por último, bueno, el tema tecnológico, que también es otro punto débil, pero que tenemos un gran talento. Eso lo han dicho cuando mostraba los rankings, que venimos bien en la parte de educación y talento humano. Bueno, la estrategia de Buenos Aires de levantar sectores deprimidos, geográficos, a través de una política de distritos o clústeres. Uno de ellos es el tecnológico. Pero tenemos el gran tema, como también decía Fernando, y quiero que también mencionó Marcelo, tenemos el gran tema de la inequidad. Acá no solamente estoy mostrando en Argentina, sino estamos hablando de Silicon Valley, que todos quieren tener un Silicon Valley. Harvard ha escrito un caso, San Francisco Inequality Tech. O sea, estamos hablando de nuevo de Harvard, y está escribiendo casos sobre el tema de la inequidad, pero estamos hablando de San Francisco, no estamos hablando solamente de Argentina. Bueno, acá tenemos sí el pantallazo, América Latina y el Caribe, región más desigual del mundo, ¿cómo lo solucionamos? Esto es de la década del 90. Y bueno, esto genera estos desarrollos desiguales, ¿no? Tenemos acá barrios privados y tenemos las villas al lado, cosa que afecta también la competitividad. Entonces, si vamos a ver qué criterios nos iluminan estos desafíos para poder pasar las transiciones, terminaríamos con un cuadro completo al final. Uno es, bueno, teniendo en cuenta estas tendencias y objetivos, es el tema de este informe CEPAL, Inter-American Dialogue, donde habla de las deficiencias, varios se mencionaron antes. Claramente cuando hablamos de competitividad estamos hablando de la transformación productiva, y cuando Fernando mencionó el tema social, ahí está la inclusión social, es el gran tema que nos afecta en Latinoamérica y en Argentina. Después está el tema ambiental, y claramente las instituciones frágiles, creo que coincidimos todos, no me tengo que detener en este tema. Esa es la ventaja de hablar con expertos, que ya vieron el tema, entonces uno lo único que hace es coincidir, converger en eso. Bueno, acá una entrevista, un diálogo que tuvimos con Jeffrey Sachs, que es un poco la mente detrás de los ODS. Cuando hablamos de un enfoque holístico, cada indicador, ahí Fernando también mostró una matriz con los distintos indicadores, cada uno pone foco en algo, digamos, ¿no? Acá uno puede decir una ensalada de indicadores, yo me quiero centrar en el 17. La necesidad de cooperación entre los distintos sectores clave para lograr cualquier objetivo que nos pongamos, competitividad, desarrollo humano, etc. Un cuadro que yo uso generalmente es este. Competitividad lo relaciono mucho con todas las variables de desarrollo económico en términos de capacidades, organización, contexto. Esto está hecho en base a premios Nobel de Economía, ¿no? Acá tenemos Gary Becker, acá tenemos a Amartya Sen, acá tenemos Ostrom. O sea, lo importante de esto es tratar de ver los premios Nobel de Economía y cómo los hacemos convergentes para tener un modelo más holístico. Esto es interesante a nivel de empresas. Fíjense cómo el 78-2019, la Business Roundtable, 181 organizaciones, las más poderosas del mundo, Estados Unidos, cómo cambian que el propósito es maximizar la rentabilidad para el accionista, lo cambian a una economía de stakeholders. Es interesante, vuelvo a repetir, desde el corazón, desde las empresas. No estamos hablando de los que atacan a las empresas. Esto es un cambio muy importante de contexto a tener en cuenta y que va a favorecer claramente la competitividad. Entonces ahí es donde uno pasa de maximizar beneficios a generar un propósito mucho más enriquecido, donde ahí tenemos el tema de la comunidad. Estamos hablando principalmente de las comunidades. Bueno, mi primer trabajo fue Techin, Fernando, vos estuviste en Ternion. Comparar las políticas de Techin, yo me acuerdo tuvo en el tema de la privatización de Somisa, siempre generó un desarrollo. Tenemos escrito el caso de Campana. Es muy importante generar eso, porque genera competitividad. La escuela Roca de Techin te prepara a la gente, entonces la tenés más fiel. Es como que todo, cuando uno tiene desde la empresa un enfoque holístico, ayuda mucho más. Dice que la primera transición tiene que ver con el propósito, pasar del profit a purpose y después del crecimiento y desarrollo, trascender los factores materiales para pasar a los inmateriales, que no digo nada nuevo, ya lo dijeron ustedes. Ahora vamos a Michael Porter. Ahí Arturo lo mencionó respecto a 5 fuerzas, la definición limitada de competitividad. Bueno, yo me la voy a encarar al tema de ecosistemas. Este hombre realmente de estrategia pasó a la competitividad de países, su enfoque de clústeres. El tema es cuando uno aplica a Latinoamérica, estudios que hemos hecho con colegas, interesante de esto es con colegas internacionales, David Odrich es uno de ellos, Martin Kuhn, que el otro, puede decir, ¿qué pasa? Con los clústeres generan economic performance and social cohesion, y bueno, resulta que llega un punto en el cual se rompe esa dinámica. Y ahí es donde volvemos a economía inclusiva, o sea, esos conceptos que uno ya los sabe de antemano, es bueno cuando uno los prueba estadísticamente. Y bueno, hay un informe del BID que otra vez resalta el tema de la importancia de un factor soft, que es la cooperación. Volvemos a este tema que ya lo hemos visto. Entonces ahí es el primer punto, y ahí estoy un poco pasando la respuesta a las preguntas 3 y 4. Tenemos que pasar tiempo y espacio
lo que hace despacio pasar de lo que vendría a ser la ciudad y pasar a la región clúster. Cuando uno habla de competitividad, no se maneja con los límites políticos administrativos que tenemos en Argentina y Latinoamérica, sino con los límites socioeconómicos que tenemos en Europa. Las NAT 1, 2, 3, 4, ellos hacen distancia, trabajo, familia, y por dónde va el flujo, y a partir de ahí se hace la planificación estratégica a ese nivel. No a nivel nacional, no a nivel del municipio, sino de la Planning Region. Digo, por mi tesis la hice en Alemania y por lo tanto tienen un enfoque mucho más realista. Caso de la soja, ¿dónde me lo pongo? ¿En Venado Tuerto? ¿Pergamino? ¿Lo pongo en el sur de Santa Fe, donde está la innovación? ¿Lo pongo en Timbúes, que está en la exportación? No, tengo que agarrar todo el flujo y me cruza incluso varias provincias, 2 provincias por lo menos. Ese es el esquema que tenemos que tomar como principio. Cuando vamos al fenómeno del clúster, tenemos que tener en cuenta que tiene una dimensión industrial y geográfica, pero eso es una aglomeración industrial, no es un clúster todavía, es un mapeo, como por ejemplo esto que estoy mostrando acá. Ahora, si queremos avanzar, tenemos que tener en cuenta el encadenamiento, y ahí tenemos las redes de negocio y los clústeres sectoriales. Cuando Michael Porter en el 2001 dio una conferencia para los antiguos alumnos del IAE, generó esto, tenía justo una PhD que estaba estudiando con él en Argentina, y generó estos encadenamientos aplicando el esquema de Porter, ¿no? Serían como los clústeres sectoriales en Argentina, pero nos quedamos en clústeres sectoriales. Está faltando la variable más importante, que es esta, la institucional e internacional, que es el gran problema que tenemos, la cooperación en el sector público y privado. Ahí es donde realmente tenemos el tema de los clústeres. Si lo vemos en Alemania, les puedo pasar si quieren, bueno, abajo tienen citado el artículo, podemos ver que si ustedes deciden Alemania, Stuttgart te viene en la mente, no te viene Turingia del Sur. Sin embargo, hay más aglomeración de empresas, 235 versus 160 en Stuttgart. ¿Pero qué es lo que hay? Hay más capital social generado por la articulación en Stuttgart. Bueno, y hablemos de Italia, que ya ha hecho una marca de cada una de las provincias que tiene. Este es el caso de Mendoza, del vino, donde vamos viendo que hay organizaciones mixtas público-privadas que hacen de buffer entre lo que sería la universidad, las empresas y el gobierno. Y lo interesante, bueno, California Winecast, muy bien conocido, Napa Valley, donde tenés los clústeres diversificados, no solamente el vino, sino que se diversifica con el agricultor, el del turismo y el de la alimentación. Fíjense, Mendoza en el 93, el capital social que tenía, y fíjense la explosión de Mendoza en el 2002. Este trabajo también, si les interesa, hecho con un americano, es muy interesante mapear que la clave de la competitividad en este caso pasa por la cooperación. Si vamos al caso del vino, les había dicho que me voy a focalizar los 4 sectores en uno solo. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Bueno, ante la bancarrota que tenían, focalicemos no solamente en 3 objetivos, consumo interno, externo, y empecemos por el eslabón más débil, que son las pymes, ¿no? Y la cooperación entre los 3 sectores, descendiendo en la persona. Ahora, ¿qué es lo que metodológicamente hicieron? Bueno, reconocer juntos el desafío. Empezamos por el punto 1, no por lo que nos divide, sino por lo que nos une, que es el fracaso, lo que decían hoy de Sebastian Edwards, pero de ahí nos trazamos un objetivo común. Recién ahí, cuando distribuimos acciones responsables, es donde cada uno juega su partido. Pero los 2 primeros pasos son empezar con una visión común. Pero sobre todo para entender el paradigma y la motivación del otro. No piensa lo mismo el político que el empresario. Entonces pasamos en el hacer, la competencia, luego pasar más a la cooperación, y de la aglomeración pasar a un concepto de ecosistema. Por último, y para terminar, la clave acá ha sido que 70 cámaras se pusieron de acuerdo, la ley PEVI, Plan Estratégico Vitivinícola, y la COVIAR, que sigue el PEVI, la aprobaron en 3 meses. 4 empresarios de 4 cámaras se pusieron de acuerdo, y a partir de ahí pusieron de acuerdo 70 cámaras en la empresa en el vino. O sea que el factor humano es fundamental. Con un enfoque humilde, y pasar del éxito al desafío. ¿Cuál es nuestro desafío común? No qué grande que somos o somos más importantes que el otro. Entonces, a partir de ahí, bueno, la síntesis es transiciones futuros, es la última transparencia que le mostré, y tengo la respuesta más o menos a las 4 preguntas, pero creo que lo que he enfatizado acá es más que nada el concepto de cooperación entre gobierno, empresa y la sociedad civil, pasar a nivel meso, planificar a nivel meso, que es el de ecosistemas, y tener una visión no de ciudad, de provincia, sino de justamente lo que promueve la competitividad a los sectores, y cómo como manchas de aceite me cruzan incluso las distintas ciudades y provincias, y hasta países inclusive, que nos ayudaría a cooperar más con nuestros vecinos en factores de competitividad clave a nivel regional. Bueno, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Héctor, por tu clara presentación, también por bajar un poco a nivel empresario y a nivel sustentabilidad, todos estos temas que en definitiva, bueno, la competitividad también pasa mucho por la productividad y las empresas, ¿no?
las empresas y la calidad de la producción que haga cada país. Muchísimas gracias nuevamente a vos y a los 5 expositores. Vamos a pasar al espacio de comentarios, preguntas. Si bien ya estamos bastante avanzados en el tiempo comprometido con los 5 expositores, tenemos una pregunta de Ignacio Warnes. Él pregunta, dentro de la estrategia exportadora que postula la CERA, la Cámara de Argentina de la Exportación, si hay aspectos específicos que se puedan mejorar en un plazo corto o mediano. Y después, la otra pregunta es si habría una estrategia exportadora específica para el sector servicios de la Argentina, ¿no? Sí, Fernando, cuando quieras. Bueno, sí, obviamente, digamos, hay cuestiones que se pueden solucionar en el corto plazo, otras que son más complejas de tomar en el corto plazo, ¿no? Claramente, por ejemplo, un ejemplo de dificultad es el tema de los derechos de exportación, en la medida en la cual la exportación es una financiación del sector público, el Mercosur, como tal, sufre las consecuencias de forma directa y no evoluciona. Entonces tenemos que quizás focalizarnos en privilegiar la relación bilateral con Brasil, tratar de ver qué hacemos, hablando de clústeres, entre Argentina y Chile, focalizarnos en facilitar el tránsito al Pacífico. Yo creo que uno de los puntos más evidentes de trabajar en el corto plazo es facilitación de comercio. La Argentina tiene un vicio sistémico de enunciar cosas que no cumple, ¿no? Nosotros tenemos homologado en la Organización Mundial de Comercio el cumplimiento del 97,5% de los aspectos del Acuerdo de Facilitación de Comercio. No lo creemos ninguno. Es decir, ni siquiera los que lo enuncian creen que esto es cierto. Es decir, nosotros ni formamos todavía el Comité de Facilitación de Comercio, hubo un decreto que lo enunció y no se integró nunca. El Comité de Facilitación de Comercio Gubernamental, de ahí para abajo, es decir, tenemos el programa OEA, por ejemplo, que es una cuestión básica, recién ahora estamos volviendo a retomarlo, entramos tarde en el acuerdo, no lo avanzamos, ahí hay mucho para trabajar, es de detalle, es aburrido y es muy efectivo, muy efectivo. Entonces, ahí hay algo para trabajar. Cuando trabajamos en facilitación de comercio también hay que trabajar reconociendo de que nosotros tenemos, si nosotros miramos la exportación de la pyme, que es el futuro, ¿no es cierto? Como uno siempre piensa, la pyme tiene una gran agregación de valor en comparación con las exportaciones tradicionales. La pyme, por ejemplo, hemos detectado que tiene una gran estabilidad en el ex-NAFTA, ¿no es cierto? México, Canadá, Estados Unidos. Bueno, tenemos que trabajar ahí, tenemos que trabajar en generar un vínculo que ayude en ese mercado. Es donde está el crecimiento, es donde la cuestión de la inseguridad de abastecimiento de las grandes cadenas de valor va a tener un efecto. Yo tuve la fortuna de estar en el foro reciente de las Américas, en el foro empresarial del CEOs, y desde el número 1 de Google hasta el presidente de General Motors, pasando por cualquier empresario, el tema era, tenemos un problema de seguridad en el abastecimiento. Tenemos un tema crítico que está para quedarse, porque la cuestión geopolítica es lo que es, porque las desconfianzas son las que son, porque el tema de la distancia es lo que es, y nosotros tenemos que cambiar esta visión. Había uniformidad de criterios. En el tema del nearshoring es un tema. Bueno, acá estamos, señores. O sea, encarémoslo. Obviamente el tema... como Héctor también resaltó, el tema de Vaca Muerta, no podemos demorarnos más, digamos, ¿no? O sea, tenemos energía, una transición energética garantizada, tenemos conectividad posible, tenemos
una tarea educativa importante que realizar. Es decir, hay aspectos que se pueden realizar en corto plazo, sin duda. Perdón, es la extensa de la respuesta, pero me parece que vale la pena. No, por favor, muchísimas gracias por la respuesta y por el compromiso con la respuesta. Otra pregunta es sobre cómo instalar estos problemas, estos desafíos, digamos, de competitividad para un país cuando este resultado no es bueno, en un contexto donde hay problemas más básicos, ¿no? De inflación, de controles de precios, de distorsiones de todo tipo, de cara a un escenario también electoral o frente al año que viene, ¿no? ¿Cómo se pueden instalar estos temas un poco más en una economía que está en un estadio de discusión de temas más básicos, ¿no? Y más, no sé si más preocupantes, pero como dice acá, sí, más básicos, sí. No sé, para cualquiera del panel. Bueno, si quieren, un poco para dar ánimo, yo creo que hay que empezar por debajo del radar a nivel meso, por las regiones. Entonces, tenemos tanto potencial y en varios sectores. Fíjense en las provincias cómo están creciendo. Yo los veo por empresarios pyme que están en logística y viajan al interior. Entonces tenemos que ir abajo del radar, no lo que dicen los medios, no en las grandes políticas nacionales, sino me parece que tenemos que ir a nivel meso, que es donde se dan los potenciales clústeres. Y empezando a trabajar así es más fácil la cooperación porque la gente se conoce y es más un cara a cara. A nivel nacional es mucho más difícil. Entonces, creo que una primera iniciativa tiene que ser a nivel de las regiones, y cuando uno se quiere dar vuelta y empieza a ver que hay cooperación en distintas regiones, ya eso no lo puede parar. Creo que por ahí pasa la solución. Bueno, muchísimas gracias. Yo Héctor, Ah. sí, Arturo, perdón, adelante, sí, perdón. Yo quiero decir que las dos cosas se pueden hacer al mismo tiempo. Evidentemente, con la urgencia actual es muy difícil atajar los retos de largo plazo. Hay que hacer políticas para resolver los problemas que tenemos, como la inflación o la recesión posible, pero también hay que hacer una estrategia de largo plazo. O sea, para eso hace falta lo que decía antes, los consensos políticos adecuados, en los que no importa quién gane una elección para que siempre se haga lo mismo. Muchísimas gracias, Arturo, por esta contribución también desde la experiencia, ¿no? De la experiencia de países que están más organizados y economías que han transitado ya estos desafíos y bueno, y han salido adelante.